Odio la resiliencia contra la mística del aguante. Diego Fusaro. El libro. Se habla mucho de resiliencia. Se describe como la virtud del hombre que ha entendido cómo funciona el mundo. Nada puede romper el material resistente, porque es capaz de absorber cualquier golpe y resistirlo. Así como el material resiste el impacto y vuelve a su forma original. Todos los medios hablan de ello en estos términos. Es recurrente en los discursos de los gobernantes. Abunda en narrativas sobre la comunidad. Pero la resiliencia es un cuento de hadas, nos dice Diego Fusaro. Un cuento antes de dormir, cantado para aturdirnos y hacernos conciliar el sueño. Es una pesadilla que amenaza nuestro futuro. El hombre resiliente es el sujeto ideal. Está contento con lo que hay porque cree que es todo lo que puede haber. No sabe nada grandioso, por qué luchar y en qué creer. Ha abandonado sus ideales y se las arregla, convenciéndose de que su tarea, su misión es aceptar un destino inevitable. De hecho, se le hace pensar que es precisamente en la pasividad como puede dar lo mejor de sí mismo. Es una vieja historia. Quienes están en el poder siempre nos han pedido que suframos en silencio, que aguantemos con estoica resiliencia para poder actuar sin ser molestados. Pero en los últimos años nos han pedido algo más. El Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia de Mario Draghi es el claro ejemplo. Pero ya en 2013, dinamismo resiliente era la consigna del Foro Económico Mundial. ¿Por qué? Por supuesto, la resiliencia es un perfil psicológico, pero también una actitud política. Los ciudadanos están llamados a hacer suya la virtud de adaptarse sin reaccionar ante las distorsiones, invocando el cambio. ¿No es el sueño indescriptible de todo amo gobernar esclavos dóciles? Sin embargo, vivir significa trabajar para cambiar el mundo con los propios pensamientos y acciones. Escribe el autor, una verdadera llamada a las armas. Recuperemos nuestras pasiones aniquiladas por esta docilidad. El autor. Diego Fusaro, Turín, 1983, enseña historia de la filosofía en Milán en el Instituto de Estudios Avanzados Estratégicos y Políticos, donde también es director del Departamento de Filosofía Política. Es un atento estudioso de la historia del marxismo y del idealismo alemán e italiano, así como un intérprete contracorriente del presente. Se considera un estudioso independiente de Hegel y Marx. Colabora habitualmente con Dos Fattogiorno y Dos Giornale d'Italia. Con Rizzoli ha publicado El Nuevo Orden Erítico, 2018. Glebazione, 2019. Y Defendiendo quiénes somos, 2020. Diego Fusaro. Odio la resiliencia contra la mística del aguante. Estar activo es el primer destino del hombre. Todos los intervalos de tiempo en que se ve obligado a permanecer quieto debe emplearlos en adquirir conocimiento de las cosas externas, porque esto facilitará su acción. J.W. Goethe. Ten cuidado de no complacerte por interno o deseo de gloria presente, en el gusto corrupto de tu tiempo,
Esfuérzate para representar el ideal que tienes ante tu alma y olvídate de todo lo demás. J.G. Fichte. Capítulo 1. Homo Resiliens. En el Nuevo Mundo es un único campo de concentración que se creó un paraíso, ya que no hay nada que se le oponga. T.W. Adorno, Prismas. Odio a la gente resiliente. Parece que el destino lo abruma todo y a todos. Parece que la historia no es más que un enorme fenómeno natural, una erupción, un terremoto del que todos son víctimas, los que lo quisieron y los que no, los que quienes saben y quienes no saben, quienes saben estado activos y quienes habían sido indiferentes. Algunos gimen lastimosamente, otros juran obscenamente, pero ninguno o pocos se preguntan, si yo también hubiera cumplido con mi deber, si hubiera intentado hacer valer mi voluntad, ¿habría sucedido lo que pasó? Odio a la gente resiliente. Nada menos que Antonio Gramsci, en 1917, odiaba a los indiferentes. Creo que vivir significa trabajar para cambiar el mundo, cada día con los pensamientos y las acciones. Solo vive verdaderamente quien lucha diariamente para que lo que existe sea rectificado y adopte gradualmente formas que se ajusten cada vez más a la razón humana, a las ideas de verdad, de derecho y de bien. La resiliencia me parece entendida, en una primera aproximación, como una subespecie de la indiferencia hacia la que Gramsci dirigía su odio razonado. También esto es apatía, es parasitismo, es cobardía, no es vida. Así como la indiferencia de quienes renuncian a tomar partido se convierte en su contrario, es decir, en ponerse del lado del mundo tal cual es, así también la resiliencia expresa de forma oblicua la aceptación de lo que existe. No lo asume necesariamente como bueno en sí mismo, sino como intrínsecamente inmutable. Ya que no podéis cambiar el estado de las cosas, soportadlo con perseverancia y sin dejar que a su vez os cambie. Este es el imperativo elemental de los resilientes, el talismán de su subordinación y perpetua entrega al otro, al mundo dado. Esta entrega se oculta y se ennoblece tras el barniz de una supuesta lealtad a uno mismo que coincide, en verdad, con lo más lamentable, traición a uno mismo como esfuerzo y como compromiso, como actividad transformadora y como práctica encaminada a intervenir operativamente en el mundo inerte de las cosas. Con resiliencia, de hecho, decimos tímidamente adiós a una de las prerrogativas que más nos distinguen como miembros del género humano, a saber, la insatisfacción de las cosas tal como son, y la consiguiente capacidad, apoyada por la voluntad militante de cambiarlas, con miras de ennoblecer aún más las cosas, de estados diferentes y mejores y, en cualquier caso, menos indecentes que lo que están en progreso. Resiliencia e indiferencia son, en definitiva, dos formas diferentes, complementarias e igualmente odiosas de militar contra el orden de las cosas y el equilibrio de poder. Tanto cuando fingen no importarles su situación y por tanto aceptarla con inercia como tal, y cuando hacen de la pereza una virtud y prometen no dejarse corromper o incluso parcialmente modificado por la realidad tetragonal considerada inmutable. El indiferente, al no elegir,
elige lo que hay. Su negativa a tomar partido se convierte en una adhesión inconfesada al partido de la conservación y, por tanto, al equilibrio de poder tal como existe. Adepto de la pereza fatalista, denunciado por Gramsci, la persona resiliente parte de la idea de que las asimetrías sociales y el orden de las cosas no se pueden cambiar y por su parte opta por la adaptación. No cambia el mundo, sino a sí mismo. No lucha apasionadamente por conformar el objeto al sujeto, sino que con su dejar ser genera, ora desencanto depresivo, ora con alegría estúpida, la adaptación del sujeto al objeto, específicamente del propio ego al mundo dado. No menos que el partido que, sin necesidad de hacer alarde de sus razones, defiende las relaciones de poder existentes, pensadas como una fatalidad ineludible y un destino inevitable. Por eso, el resiliente es la variante posmoderna del vomitado por el sector porque no es ni caliente ni frío. La ontología de la persona resiliente es la mística de la necesidad. Su credo es el absolutismo de la realidad como algo dado. Su moral es la del esfuerzo destinado a persuadir fatalísticamente a uno mismo de la necesidad de adaptarse siempre y en cualquier caso al estado de las cosas, incluso si fueran las más injustas o las más traumáticas. La persona resiliente propone una presunta solución biográfica a las contradicciones sistemáticas y objetivas. Busca en la esfera privada de su propio yo individual, a la sombra de la esfera pública, la clave para resolver los conflictos y contradicciones del orden social, económico y político. Esta última se percibe como una naturaleza dada e irreversible. Cualquier insatisfacción que se genere hacia ella solo puede surgir de la insuficiencia del yo individual, aún no consciente de la inmutabilidad de lo que hay y por lo tanto de la necesidad de aceptarlo conscientemente, a través de ese trabajo minucioso sobre uno mismo que siempre resulta en una conformación pasiva de la situación dada. La realidad mercantilizada es el mundo al revés, en el que todo conlleva su propia negación. Frente a las distorsiones muy visibles y las innegables desigualdades que allí encuentra, la persona resiliente cree que gana si sabe resistir sin permitirse desintegrarse, es decir, si es capaz como individuo aislado de sobrevivir al colectivo naufragio, quedando sólido como el metal e indefectible como la roca. La resiliencia es, en resumen, el grado hiperbólico de la indiferencia, su realización práctica más obscura y fatal. No me importa el mundo y sus relaciones, afirma altivo el indiferente. No puedo actuar en consecuencia y por eso solo me ocupo de mí mismo, exclama el hombre resistente con una resignación mal disimulada. En un caso, como en el otro, se establece el triunfo de la monotonía de la existencia y la violencia sorda de las relaciones de poder. Al igual que la indiferencia, también la resiliencia, como diría Gramsci, opera poderosamente en la historia, aunque sea pasivamente. Contribuye a producir, o al menos a fortalecer, una imagen del mundo centrada en la fatalidad del destino, en la ocurrencia de acontecimientos libres de la voluntad y de la práctica de los hombres. El estado de las cosas, pensado como intransformable, en realidad lo es. El fatalismo del espectador hace que el mundo sea fatal, casi como si fuera un enorme fenómeno natural, en palabras de Gramsciano, completamente
análogo a un terremoto o a una erupción. Pero si las mayorías, a merced del hechizo de la fatal combinación de indiferencia y resiliencia, renuncian a transformar el mundo con su acción laboriosa, dejan que ésta se convierta en el teatro de la acción monopolística de los grupos dominantes. Están los que nada desde cables tienen con el internus en convertir la resiliencia en una virtud para los grupos dominados. Y mientras los dominados se vuelven resilientes, los dominantes actúan imperturbables y no dejan de cambiar el mundo en un sentido estrictamente capitalista. También por eso odio a quienes a priori desisten de intentar cambiar el estado de las cosas. Odio a los resilientes. Estúpida euforia. Fenomenóloga del espíritu resiliente. Y el infierno está vacío. Todos los demonios están aquí. William Shakespeare, La Tempestad. Un espectro deambula entre las ruinas de la civilización tecnomórfica y pantoclástica. Es el nuevo ejemplo del Homo resiliens, liberado de los dolores de la conciencia infeliz. Un concepto lleno de significado al que volveremos varias veces. Y satisfecho por la miseria del presente cosificado. El último hombre dedicado a la resiliencia no sabe nada grande por qué luchar y en qué creer, trabajar y esperar. Hijo del desencanto posmoderno y del fin de la creencia de los grandes rictus dirigidos al futuro redimido, el Homo resiliens se conforma con lo que hay, pues cree que es todo lo que puede haber. La suya es una ontología primitiva pero depresiva, que resuelve la posibilidad en la realidad dada, dejando de lado el futuro en la eterna repetición del presente, contentándose con los placeres vulgares que le ofrece la civilización consumista. Un anhelo de día y otro de noche, sugiere Habli Zaratustra. El último hombre de resiliencia no tiene ningún recurso sobreviviente de valores para contrarrestar el abismo nihilista que lo azota. Ha secado todo significado y abandonado el mundo sin Dios a la nada de la producción y el intercambio como fines en sí mismos. Expresión desesperada de nihilismo puramente pasivo, miembro en serie de un rebaco amorfo y sin pastor. El Homo resiliens mira con patetismo frío y distante cada deseo de una mejor libertad, cada proyecto de rejuvenecimiento del mundo. De hecho, está convencido de que ya no es tiempo de cambios y de que en la era crepuscular de la decadencia de los ídolos no queda más camino que la reconciliación y la adaptación a un orden de cosas que, como se juzgue, no permitirá alternativas ni rutas de escape. El imperativo del Nevareatur va acompañado casi de forma compensatoria de un trabajo hipertrófico sobre uno mismo, encaminado a hacerlo más duro y más fuerte, porque finalmente está dispuesto a aceptar todo lo que está ahí sin pestañear. En la fisonomía del último hombre, en la que domina la mediocridad más vulgar, podemos ver la contracción integral del poder creador de la esencia humana, ahora desprovista de entusiasmo y pasión. Los homos resilientes
desdichados que nunca estuvieron vivos, se conforman con lo que hay, adaptándose de vez en cuando y tratando de calmar las voces internas de disidencia que sobrevivan. La fuerza extrovertida de la transformación de la realidad es desplazada por el repliegue sobre sí mismos de los últimos hombres, que experimentan el fundamentalismo económico y sus escenas de miseria ordinaria como un destino inenmendable, digno solo de una adaptación sumisa. El imperativo estoico del amor fati como adaptación de la lógica de la realidad constituye la receta esencial de su mediocre felicidad, en la que el deseo de impotencia individual convive con la furia de la sed de omnipotencia del sistema de producción tecnocapitalista. La figura en la que parece condenarse mejor el nuevo espíritu gregario de los últimos hombres coincide con la de servidumbre voluntaria de la que habla Étienne Laboint, es decir, el obscuro deseo de servir para que lo dejen en paz, para que lo dominen incluso, no ver interrumpido el disfrute ilimitado que surge del flujo de circulación de servicios y bienes. A diferencia del resistente, es decir, del sujeto natural poco dócil al espíritu gregario y tal vez incluso dispuesto a asociarse en formas revolucionarias con los de su propia especie, el resiliente coincide con el prototipo del esclavo ideal, que no sabe que es uno y quien ignora la existencia de cadenas que traen o, alternativamente, las confunden con oportunidades imperdibles para la maduración interior. El malestar de la civilización actual tiene sus raíces en la eliminación tanto del ideal como del vínculo social y produce, en consecuencia, el paisaje desierto de ermitaños en masa, de resilientes que, socialmente distanciados, intentan sobrevivir adaptándose, superando biográficamente, casi como si fueran solo malestares del yo no reconciliado, las contradicciones sistémicas. El hombre revolucionario viví con el perpetuo hiato entre la realidad y sus sueños. El resiliente en la inextinguible ausencia de sueños que le permiten pensar la realidad como modificable. Un concepto inteligente y esquivo y capaz de adaptarse de manera resiliente a cualquier contexto, la resiliencia es, por derecho, una parte integral de la constelación de nuevas virtudes integradas en la civilización gerencial de los negocios, desde el empoderamiento hasta las prácticas motivacionales, desde la solución de problemas, resolviendo el mindfulness y de esa gobernanza neoliberal que ahora ha saturado el mundo de la vida, corporativizándolo y cosificándolo sin interdicciones ni zonas libres. Es la actitud existencial, pero también política y social, hoy sistemáticamente exigida a los sujetos de la civilización mercantil, es decir, consumidores sin patria y sin raíces, sin profundidad crítica y, como diría Gramsci, sin espíritu de división residual. Y, a la inversa, se expresa en forma de un imperativo omnipresente, como una petición mediática de masas, como es el bombo de la voz del maestro. Este último exhorta diariamente a la triste tribu de los últimos hombres, al pueblo perdido, a los descamisados de la infeliz globalización, a volverse dóciles y sumisos, a despedirse de todo antagonismo inoportuno y de toda ambición redentora. En una palabra, a convertirse en resiliente, trabajar sobre uno mismo para ponerse a nivel del mundo en el que se vive, es decir, soportarlo cada día sin flashbacks,
y sin molestos despertares del espíritu de utopía. Por esta razón, el imperativo dominante, reiterado, urbi et orbi, por la industria cultural y por los funcionarios de la superestructura, es el que predica la adaptación desencantada a lo existente como única realidad posible. De cualquier perspectiva que se le mire, el sujeto resiliente parece ser el producto ideal in vitro del sistema de producción y de la civilización totalmente administrada, siguiendo el identikit esbozado por Pietro Trabuzzi en su texto Resisto, luego existo, 2007. La persona resiliente es optimista en principio, tiende a ver los acontecimientos negativos como limitados y en todo caso como oportunidades de mejora. Sigue pensando que es capaz de controlar y gobernar su propia vida y no hay derrota, ni siquiera la más contundente que le ayuda a desarrollar la voluntad de trabajar para revertir el orden de las cosas. Su predisposición fundamental, congénita o adquirida mediante un duro trabajo sobre sí mismo, es la agilidad emocional. Es decir, una especie de precariedad de las emociones y de los sentimientos llamada a expresarse en la capacidad de adaptarse camaleónicamente a los contextos más diversos y a las situaciones más adversas, encontrando de vez en cuando en sí mismo las medidas adecuadas, recursos y el espíritu adecuado. Tienes que cambiar tu vida. Título de un exitoso libro de Peter Sloterdijk. Cristaliza en su forma más efectiva la rehabilitación posmoderna de la resistencia estoica del orden de las cosas y la glorificación de la razón cínica de aquellos que en última instancia no buscan otra cosa que su propia salvación individual en medio de la tragedia colectiva. Al metabolizar el imperativo sistémico de la adecuación al orden de las cosas, elevado a hecho, que debe ser científicamente comprobado y estoicamente aceptado, el Homo resiliens contemporáneo no hace ningún esfuerzo por comprender, y menos aún por rectificar el orden de las cosas. De hecho, se parte del supuesto de que, en caso de desacuerdo entre sujeto y objeto, sigue siendo el primero quien debe adaptarse al segundo, superando los traumas y malestares que inadecuadamente han conducido a este desacuerdo. Y solo en esto reside el secreto de una vida feliz para él. La pasión transformadora abierta al futuro que era de los revolucionarios es aniquilada por esta forma contemporánea de adhesión desencantada. Pero la flexibilidad misma de esta forma, en cualquier caso, tiende a revelar su mentira y su significado ideológico. El heroico lema del coraje y su indocilidad razonada es desbancado por el vil adagio de la resiliencia y de su voluntad ilimitada de sufrir en silencio, pretendiendo que los traumas y las injusticias sean bienvenidos, unos y otros momentos de superación y como pruebas de fuerza. Nótese de paso que el adjetivo frágil tiene como raíz el verbo latino frango, que significa romper. Romper, hacer añicos. El resiliente es entonces el frágil que, para no romperse, se adapta a todo, volviéndose líquido en la sociedad líquida y por lo tanto asumiendo la fluidez como su cualidad esencial en todos los ámbitos. Haz de la pereza una virtud. Hemos llegado al lugar donde te dije que verás la gente dolorosa,
han perdido el bien del intelecto. Dante Alighieri, Infierno. El famoso aforismo de Nietzsche, según el cual lo que no me mata me hace más fuerte, no parece poder asumirse como una definición del espíritu de resiliencia. La persona resiliente, de hecho, es un sujeto intrínsecamente débil, cuya acción o, mejor, cuya inactividad proactiva surge del reconocimiento previo de la fuerza superior, del objeto frente a él. Variando en el tema hegeliano, es más un siervo que un señor, ya que prefiriendo doblegarse para no quebrarse, no está dispuesto a recorrer el riesgo extremo de su vida para alterar el orden de las cosas y alcanzar la libertad. Como la hierba pisoteada, que siempre está dispuesta a volver a su lugar, así la persona resiliente absorbe cada vez el golpe, tal vez agradeciendo la preciosa oportunidad de maduración que ha obtenido. Se le exige apris verbis que cultive esa flexibilidad mental, consistente esencialmente en la capacidad de adaptarse a todo y a todos, lo que, no por casualidad, representa una variante no despreciable de la flexibilidad universal de la era de la precariedad y de la evaporación de toda figura de solidez, desde los vínculos familiares hasta las relaciones laborales, desde las relaciones con las comunidades y con los territorios a los que pertenecen visiones del mundo firmes y estructuradas. De hecho, puedes hacer lo que quieras con el lema resiliencia. De una forma u otra se adapta a todo. Tal es, paradójicamente, su grado de resiliencia. Perfil paroxístico del ego líquido posmoderno. El Homo resiliens puede, entonces, serlo en el ámbito psicológico. Si supera los traumas modificándose a sí mismo, puede serlo en política. Si se adapta cadavéricamente al imperativo del ne varietur, grabado con mayúsculas en los teólogos neoliberales, no hay alternativa. También puede serlo en economía. Si logra hacer de la necesidad virtud, experimentando como oportunidades las escenas de explotación ordinaria y desigualdad cotidiana típicas del fanatismo del mercado. Resiliente es, ante todo, alguien que, explica el diccionario de la lengua italiana de Tullio de Maduro, manifiesta la capacidad de resurgir de experiencias difíciles, adversidades, traumas, tragedias, amenazas o fuentes importantes de estrés, manteniendo una capacidad de recuperación suficientemente actitud positiva hacia la existencia. En definitiva, aquellos que sufren el trauma y se levantan como si nada, aquellos que, ante la injusticia, en lugar de rebelarse, encuentran la fuerza para seguir su propio camino, aunque ello implique una dosis diaria de mortificación, abuso. Una variante del fanatismo actual por la resistencia, la resiliencia es, por supuesto, un perfil psicológico, pero también es, inseparablemente, una actitud política, consistente con la era del absolutismo del tecnocapital y los deseos austeros de los grupos patronales. Se regocijan de poder gobernar a masas oprimidas y resilientes, es decir, masas capaces de absorber sin pestañear y sin reaccionar la violencia cotidiana sobre la que se sustenta estructuralmente un sistema cuya premisa básica es la explotación y miseria de muchos en beneficio de unos pocos. No olvidemos entonces que, según demostró Federico Rampini, dinamismo resiliente es el lema lanzado en 2013
por el Foro Económico Mundial y Obama, es decir, por lugares y personas que encajan plenamente en el orden del bloque hegemónico neoliberal liderado por los atlantistas. El Homo resiliens se inclina y se levanta, potencialmente incluso infinitamente, pero sin cuestionar jamás el mundo objetivo que siempre lo hace volver a caer. Sucesor del perezoso confinado en el infierno por Dante. El resiliente no hace tropezar al mundo y, de hecho, lo sostiene en todas sus dinámicas, incluso las más condenadamente injustas. Ni siquiera lo condena con las armas de la crítica, ni lo somete a una acusación mordaz. Llevado esto por la satisfacción petulante de haber sabido trabajar sobre sí mismo hasta aceptar finalmente lo inaceptable. No hay duda, Dante lo encerraría ahí donde condena a los perezosos a sufrir, en el antiinferno, es decir, en el lugar triste que no conoce ni las alegrías del paraíso ni las penas del infierno, como corresponde a quienes nunca en la vida fue capaz de tomar una posición. De hecho, incluso a los resilientes se les puede argumentar que viven sin infamia y sin alabanza, sin alcanzar hazañas notables y que salen de sí mismos, sin pretender otra cosa que el resultado mínimo de la propia supervivencia. La persona resiliente nuevamente es el yo indefenso que ve dificultades personales y nunca contradicciones reales. En caso de desacuerdo con la realidad, prefiere el diván del psicólogo al cuadrado de la revolución y a la variación del no yo, como diría Johann Gottlieb, la del yo. Su ámbito privilegiado de acción y de vida es la individualidad a la sombra del poder. El desarme de todo espíritu crítico y la mutilación preventiva de todo proyecto de futuro es el componente ideal de las masas pasivas y homologadas, en las que todos piensan y desean lo mismo, puesto que ya nadie piensa ni desea realmente. Pero también es objeto de la nueva era de soledades telemáticas conectadas a través de Internet y desconectadas de la realidad y de sus palpitantes contradicciones que piden ser resueltas en la práctica. En definitiva, la persona resiliente es también el sujeto perfecto de la prosa cosificadora del nuevo capitalismo post-1989 y, más aún, de aquellos desarrollos que está experimentando en las primeras décadas del nuevo milenio. El Homo resiliens ha aprovechado las peticiones que les dirigen en redes unificadas los monopolistas del discurso y, por tanto, a través de la mediación, el bloque oligárquico neoliberal ha aceptado ser sumiso en lugar de revolucionario, adaptable en lugar de desafiante, cambiarse a sí mismo para adaptarse a un status quo de cuya inmutabilidad está íntimamente convencido. En última instancia, opta por hablar el idioma de su enemigo de clase, creyendo en el progreso y, por tanto, en la secuencia ininterrumpida de conquistas de los grupos dominantes. Y luego, sobre todo, asumí dócilmente la actitud de los amos. Siempre han socavado en los esclavos. ¿No es tal vez el sueño indescriptible de todo amo gobernar a esclavos dóciles? En una palabra, resistentes. ¿No es cierto tal vez que todo pastor ha tenido siempre el deseo de poder administrar un rebaño dócil y dócil, dispuesto a todo porque está convencido de que nada más es posible? También por esta razón, como veremos, la resiliencia es, entre todas,
la cualidad más preparatoria para el éxito del bloque oligárquico neoliberal, la virtud que promueve y espera de la maldita masa de los derrotados. Es una parte integral del nuevo orden mental políticamente correcto y únicamente corrupto que actúa como un complemento superestructural al diagrama asimétrico de las relaciones de poder de la época que se revela con el entierro, aunque temporal, del sueño de una cosa marxista, bajo los pesados escombros del muro. Dominar con palabras. La omnipotencia de la represión y su invisibilidad son la misma cosa. T.W. Adorno, Escritos sociológicos. La crítica de las relaciones de poder debe partir siempre de un examen no pacificado del léxico en el que se cristalizan y con el que se expresan. No solo las ideas, como escribieron Karl Marx y Friedrich Engels, sino también las palabras dominantes son siempre las de la clase en el poder. Son, por tanto, las palabras con las que el bloque oligárquico neoliberal intenta justificar su dominación e imponerla a la sociedad en su conjunto, incluyendo obviamente a las clases que solo la sufren y que tendrán todos los motivos para impugnarla y derrocarla. Al igual que las ideas dominantes, también las palabras dominantes en sus manifestaciones fundamentales de significado disfrazan de contrabando el orden de los grupos hegemónicos como natural y necesario en el nivel ontológico, como universalmente bueno en el nivel moral, como intrínsecamente correcto en el nivel jurídico. La relación entre palabras y las cosas no se puede resolver en la simple conexión según la cual, en el modo de pensar común, ingenuo pero no neutral, las primeras describirán a las segundas de forma anodina. Nuestra forma específica de llamar a las cosas ya contribuye a determinar celebrarlas o condenarlas, cristalizarlas en formas inmutables o disolverlos en figuras temporales. En este sentido, las palabras son literalmente cosmogónicas, porque combinan los elementos descriptivos y prescriptivos en formas inestables y a menudo explosivas, o enmascaran intereses materiales detrás de términos neutrales específicos. Crean la realidad a la que siempre podemos acceder a través del lenguaje y, por tanto, del pensamiento. Si es cierto que, parafraseando a Gadamer, en verdad y método, el ser que puede entender es el lenguaje. La realidad no existe, sino a través de la mediación lingüística. De ello se deduce que la relación entre saber y poder, como lo sabía Michael Foucault, existe como una red de alta tensión, como una red altamente compleja, en virtud de la cual el decir lejos de simplemente reflejar el ser, ayuda a determinarlo. Por esta razón, no puede haber crítica de la realidad sin una crítica de las formas en que se articula lingüísticamente. Los grupos dominantes detentan el monopolio no solo de los medios de producción, sino también de los de comunicación e información, haciendo uso de la clase intelectual completa. Su dominio material pasa así, sin interrupción, a un dominio simbólico, lingüístico y cultural. De esta manera, los dominados también son subordinados, es decir, secoreados en el nivel de las superestructuras y el orden simbólico, casi como si se movieran y orientaran en los mapas conceptuales de los dominantes y su hegemonía. Por esta razón, siguiendo
lo que destacó Gramsci, la lucha de clases contra el sector global elitista es hoy también y ante todo una lucha cultural e incluso lingüística, una lucha encaminada a pensar y hablar diferente y a mapear de manera alternativa, según la perspectiva de abajo y no de arriba, hegelianamente del siervo y no del señor, la realidad del capitalismo globalizado y sus asimetrías. En consecuencia, es necesario oponer la neolengua de los mercados y sus clases a un lenguaje y a un mapa conceptual de los dominados, destinados, por tanto, a afirmar la doble dinámica del desenmascaramiento de la ideología del amo y de la emancipación real, además de simbólica de los dominados, subordinados de las cadenas de dominio gestionadas por el grupo hegemónico. De ahí la importancia decisiva del hecho cultural. En el conflicto no se puede escapar de la cueva si no se sabe qué es y si no se ha adquirido la conciencia de ser prisioneros de ella. Desde una perspectiva diferente, no puede haber una fuerza revolucionaria sin una teoría revolucionaria. Y una teoría solo lo es cuando una cumbre inaccesible e inapropiable para el partido dominante, cuando desenmascara su dominación y, precisamente, muestra más bien que esconde la división que desgarra la sociedad dividida a lo largo de la falla del conflicto entre los dominados y los dominantes, entre el siervo y el señor. Por tanto, es necesario, en definitiva, liberarnos del lenguaje del maestro y de la apología irreflexiva, que hasta hace de una realidad que, a merced de la división, hace imposible cualquier universalismo de emancipación, y dejar de hablar el lenguaje de los amos significa, al mismo tiempo, producir uno nuevo, de abajo y para los de abajo, para los grupos dominados y para su emancipación. Por tanto, como intentamos aclarar en globalización, conectar cosas y palabras según la perspectiva de una dinámica emancipadora de la sociedad en su conjunto. De hecho, el punto de vista del sector del señor legitima la reproducción potencialmente ilimitada de la escisión en beneficio del dominante, donde la mirada del siervo se erige en el algoritmo que traduce lo particular en universal. La propia liberación en la que todo el ser humano carrera, de hecho, reivindicando con su propia emancipación la superación de la escisión, el punto de vista del siervo nacional popular figura como vector potencial de la emancipación universal de toda la humanidad, llamada a desarrollarse en la figura de una trascendencia del modo de producción capitalista y al mismo tiempo la implementación de esa simplicidad que es difícil de lograr y que consiste en la humanidad como un fin en sí mismo, según relaciones de solidaridad entre individuos comunitarios igualmente libres. Entonces, ¿cómo intentamos aclarar en pensar de otra manera lo que el Señor llama y santifica como globalización, libre mercado, privatización y trabajo inteligente? El siervo debería más bien llamar y combatir como globalización, libre canibalismo, agresión rapaz contra los bienes comunes, explotación desde casa. Por tanto, debemos aprender el difícil arte de hablar de otra manera, como veremos en esta misma perspectiva, encaminada a construir el punto de vista del inferior, del siervo y su emancipación. La resiliencia, celebrada por los grupos dominantes como virtud universal, debe ser llamada y combatida como resignación y desencanto, o también como resistencia
apática de un mundo que, habitado por la contradicción, pide en cambio ser transformado a través de la práctica de una subjetividad coral organizada. Precisamente en esto reside la esencia inequívocamente ideológica de la palabra resiliencia, un instrumento que es todo menos neutral en el campo del conflicto material e inmaterial entre siervo y señor. En particular, la tesis que pretendemos apoyar es que, en este marco general, el lema encaja admirablemente en la galaxia de palabras de la neolengua del maestro y desempeña un papel persuasivo no despreciable hacia los cavernícolas de la civilización consumista plenamente mercantilizada. En esencia, los convence de la necesidad de soportar y, por tanto, apoyar el diagrama de las relaciones de poder y la marcha de contradicciones realmente dadas, en lugar de intentar organizarse con miras a su transformación y rectificación mediante acciones intencionales. El reconocimiento positivo de la vulnerabilidad y la no omnipotencia de los sujetos humanos se convierte dialécticamente en un mandamiento de pasividad y predisposición al sufrimiento, y por tanto en subordinación. Esto último parece tanto más evidente si consideramos que, como veremos, la persona resiliente no se limita a aceptar injusticias y traumas, cualesquiera que sean, sino que también está convencida de que son positivos para su proceso de evolución personal. Según lo expuesto en Historia y Conciencia del Precariado y en Pensar de otra manera, incluso la administración monopolística del marco general de superestructuras cae plenamente en la redefinición posterior a 1989 de la lucha de clases como una nueva masacre de clases gestionada unilateralmente por el sector elitista global. Los descamisados del nuevo turbocapitalismo sin fronteras, una vez más dotados de una gramática de clase propia, que llamaba explotación, cosificación o imperialismo, lo que es el Alter Pars glorificaba como trabajo, bienestar y paz global. Hoy están desprovistos de ella. Están, por esta misma razón, subordinada así como dominada. Se ven así obligados a hablar el lenguaje de los amos, que santifica el orden de estos últimos y la perenne sujeción de los dominados, ahora celebrada con el seductor nombre de resiliencia. Frente a las ofensivas de emancipatorias llevadas a cabo por el bloque plutocrático neoliberal, recortes del gasto público y privatizaciones, reducciones salariales y democratización de la vida pública, los dominados están llamados a adaptarse virtuosamente, sufriendo los cambios predeterminados desde arriba. Esto también explica la elevada tasa de apreciación entre los maestros del discurso, de la resiliencia, la capacidad de conducir a una existencia continua incorporando el cambio. Sin exagerar, la resiliencia es la virtud que mejor se presta para santificar el orden asimétrico del bloque plutocrático neoliberal y la ofensiva de clase que lanza en el polo dominado, con una violencia sin precedentes, tras la fecha de la 1989. Si deconstruimos el orden del discurso dominante e intentamos organizar conceptual y lingüísticamente una perspectiva de clase desde abajo, entonces la resiliencia se muestra como lo que realmente es decir, una vil resistencia a cadenas glorificadas, aunque sea aducida como la virtud suprema, como una habilidad encomiable. La adaptación y fortaleza
de ánimo de quienes resuelven biográficamente las contradicciones objetivas ligadas al sistema de producción y de intercambio. El dispositivo ideológico del fin de la historia, es decir, del imperativo categórico de quienes quieren congelar para siempre el presente, pasando de contrabando sus deseos a través de las leyes del destino, transforma subrepticiamente la cobarde actitud de resiliencia en virtud, con el mismo movimiento con el que se transforma un héroe solitario admitido por la víctima, es decir, la persona que ha vuelto a sufrir agravios, ofensas y sufrimientos. Es cierto, por tanto, que la lucha de clases es también una lucha de clases simbólica, lingüística y conceptual. Esto explica el hecho de que todo intento de reconstruir un punto de vista y una gramática de los dominados, encaminados a producir su emancipación, se ha deslegitimado a priori con la categoría de teoría de la conspiración. Sin embargo, esta categoría, si se piensa de otra manera, es decir, desde la perspectiva de los dominados, no hace más que la condena por parte de los grupos dominantes y los clérigos que los acompañan, de cualquier visión que no está alineada con el nuevo orden mental de la clase hegemónica y además potencialmente capaz de desafiar ese orden. Del mismo modo, para permanecer en el ámbito de la neolengua patronal, populismo es la etiqueta de moda con la que los sectores del comparativo sin fronteras y su clero deslegitiman preventivamente la defensa de los intereses de las clases populares nacionales y de sus posibilidades mismas de ser protagonistas de su relato histórico.